¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy. Hoy tenemos el placer de charlar un rato con el profesor Guido Páez, que nos va a contar su experiencia, su perspectiva en la cancha. Profe, ¿qué tal? Hola Elías, ¿cómo estás? Buenas tardes ahí a la gente de Lima o buenas noches acá en Argentina. La verdad, un placer poder estar Ujú. y charlar un rato y compartir algunas experiencias y, bueno, algunos puntos de vista también en base a lo que estuvimos charlando y un poquito previo al inicio de la entrevista. Creo que hay mucho para desarrollar, hay mucho para hacer y que es un área sensible y decisiva, ¿no? Profe, algo corto para iniciar. Eh, el tema de hoy que quiero tratar con usted, que yo sé que me va a ayudar, es cómo influye no solo en un futbolista, sino en un deportista. Pero antes de iniciar con eso, cuéntenos un poco más de usted, cómo inició en este mundo. Bueno, yo justo hoy lo hablaba con un profe amigo, cómo me tocó iniciar, la verdad que es raro, porque yo pasé en el 2012, habiendo dejado de jugar en el 2011, a entrenar a los que habían sido mis compañeros en el Club San Telmo acá, que hoy participa en la segunda división del Nacional B del fútbol argentino. Después de ahí tuve mi primer salida al exterior, a Chile, a Deportes Linares, un equipo segunda. Volví a Argentina y estuve en varios equipos de primera C, alrededor de 4 años, 3, 4 años, y me salió para ir a Lima. Trabajé con el Checho Ibarra en Deportivo Copsol, 2017. De Deportivo Copsol volví a Buenos Aires cuando terminó el proceso, fuimos y me salió para ir a Universidad Católica de Quito. Ahí estuve 2017, el fin de 2017 y la mitad del año 2018. Y en ese momento me llama un amigo que habíamos trabajado juntos en el ascenso de Argentina, que su hermano había agarrado un equipo de la primera división de Eslovaquia que necesitaba un profe, así que de ahí me fui a Eslovaquia 8 meses. Para volver acá ya así a insertarme en el Nacional B en Argentina, donde estuve 2 años y medio en Atlético Rafael, un club que estuvo muchos años en primera, que ahí tuve una doble función porque el último año y medio estuve a cargo también de la coordinación del área física de todo el club, desde primera hasta infantiles. Y cuando terminó ese proceso, estuvimos un año en Estudiantes de Buenos Aires, donde jugamos la final por el ascenso, que paradójicamente empatamos los dos partidos y no ascendimos por ventaja deportiva. De ahí salimos y nos fuimos a Patronato Paraná, donde jugamos Copa Libertadores. Bueno, la final de la Supercopa también con Boca, la Supercopa de Argentina. Y volvimos a Estudiantes un año más, también jugamos reducido. Y este año estoy atravesando ya el final de la temporada en Deportivo Morón, un equipo también de la segunda división del fútbol argentino. Estamos ahora a las vísperas de jugar la revancha del cuarto de final. Ganamos el primer partido 1-0 en el último minuto y ahora estamos esperando la semana que viene. Esta semana no se juega porque hay elecciones acá en nuestro país y estamos esperando el próximo sábado el partido de vuelta. Así que un poquito ese es el camino, lo más rápido posible, pero bueno, con algunas pastillitas particulares. Profe, ¿y usted con su experiencia, tanto como jugador, ha sufrido estrés? Creo que convivimos con el estrés. Convivimos no solamente los jugadores, sino también nosotros. Nosotros, sobre todo en el fútbol profesional, que dependemos de un resultado, que dependemos e inclusive nuestro trabajo depende de la ejecución del deportista, convivimos con el estrés. Convivimos con el estrés, con ansiedad. De hecho, sobre todo los entrenadores que son la cabeza de los equipos, tienen un nivel muy alto y conviven con momentos muy altos de estrés, sobre todo en los días de competencia. La realidad que como consejo y sobre todo a los entrenadores jóvenes, tratar de disfrutar la semana sabiendo que el fin de semana es un momento estresante. Y después nosotros tenemos quizás más estrés durante la semana porque también estamos involucrados no solamente en el patrón metodológico, estamos involucrados en la logística y en el bienestar o el wellness de los deportistas, que hacen que nuestro momento de estrés también sea más en la semana que en el partido. Por otro lado, también tenemos un momento, o uno o dos, depende del formato de competición crítico, que son las pretemporadas.
donde quizás nosotros tenemos mucha responsabilidad en el control y el manejo de cargas, el tratar de que los deportistas estén todos a la orden del entrenador para elegir para la primera fecha. Entonces hay momentos críticos ahora, en este caso, que nosotros estamos definiendo el año, son momentos que conllevan, lógicamente, una responsabilidad mayor y un momento que hay un estrés aumentado. Y profe, desde su perspectiva como ahorita usted es preparador físico, ¿cómo nota durante un entrenamiento que un jugador viene cargado pero estresado, se le nota ansioso? ¿Cómo lo nota usted? Bueno, primero nosotros tenemos un formulario wellness con solo dos preguntas que les mandamos a los jugadores para que respondan vía virtual todos los días previo al inicio de la sesión, o mejor dicho, previo a la llegada de ellos al club. Entonces, ellos lo tienen que responder alrededor de una hora y media antes del inicio de la sesión, con el nivel de recuperación percibido y el nivel de descanso percibido. Ya con esa primera información nosotros empezamos a tener algún tipo de indicador para ver qué es lo que está pasando con ese jugador. Y una vez que llegan, a nosotros nos gusta tener mucho contacto con ellos antes del inicio de la sesión. Y lo empezamos a ver cómo está, qué le pasó, qué atravesó, porque tenemos muchos jugadores que son padres, hay muchos que son padres por primera vez y muchos que tienen bebés, entonces hay muchas problemáticas. Otros que quizás tienen alguna complejidad de su origen, y acá hay algunos barrios que son complejos en nuestro país y traen y acarrean algún tipo de problemática y ver qué es lo que le pasó, cómo transcurrió el día y en base a eso también nosotros tomar decisiones, si es que tienen que entrenar normal, si es que lo tenemos que diferenciar, si es que no tiene que hacer nada, porque todo termina siendo decisivo a la hora de lo que te contaba antes, decir, bueno, nosotros necesitamos poner a disposición el día de partido a todos los jugadores para que el entrenador pueda elegir entre todo el grupo de profesionales que tiene. Pero a nosotros nos gusta mirar mucho el cómo están corporalmente, qué señales nos muestran para ver qué es lo que pasó. Por eso es que a partir de ese wellness nosotros también podemos ir rápido y preguntar, che, ¿qué pasó? Que quizás tiene una noche de sueño mala, y bueno, por ahí atravesó algún tipo de problemática, puede ser futbolística o no, puede ser personal, miles de variables. Y profe, ¿usted cómo, físicamente a un futbolista se le puede notar que está estresado, ya sea por la realización de unos ejercicios que quizás no lo hace no los hace mal por falta física o preparativa, sino porque no está en sí, no está en el momento? A ver, es difícil porque hay que ver si es estrés, si es cansancio, si es ausencia de motivación. Entonces, encontrar la palabra justa y creo que sí, es más complejo. Pero que muchas veces no es por una falta de condición física de ese deportista y quizás es por otra problemática, también para mí creo que es ahí donde viene el foco de la cuestión, de decir, bueno, algo le pasa, porque no está respondiendo, porque nosotros hoy tenemos la posibilidad que con un iPad o con una computadora estar monitoreando en vivo qué está haciendo ese jugador. En el fútbol profesional estoy hablando, ¿no? Y cuando vemos que no está respondiendo a lo que Y, responde habitualmente, entendemos que algo pasa. Pero después hay que detectar a ver si es falta de motivación, falta de confianza, ansiedad, estrés, una mala noche, miles de situaciones, fatiga acumulada, miles de situaciones que pueden pasar. Por eso que también recurrimos a ese formulario que te decía antes, bueno, por ahí si vemos que ese deportista tiene en recuperación un 5 y en sueño un 4, bueno, sabemos que probablemente no esté al máximo sus posibilidades, ni físicamente, desde el área condicional, ni cognitivamente a la hora desde lo futbolístico tomar buenas decisiones, porque quizás viene de la mano el tomar buenas decisiones con estar fresco de la cabeza. y profe, ¿cómo es la preparación física antes de un partido, el calentamiento antes de salir a la cancha? En un partido así complicado, cuando nota que un futbolista que va a ser titular no lo siente como que con mucha confianza en ese momento. ¿Qué apela a usted? ¿Qué recurso, qué solución aplica? No, la realidad es que lo que te contaba un poco antes es, tenemos poco tiempo, porque en el momento de la entrada en calor nosotros tenemos 20 minutos máximo con el deportista.
o cómo nosotros este año lo encaramos, porque también hay una particularidad acá en el fútbol argentino. Eh, En el Nacional B, de 35, 36 partidos que llevamos disputados, creo que en 15 habremos hecho la entrada en calor dentro del campo de juego, y el resto es todo en un sintético, en algún espacio cerrado. Entonces, eso hace que también sea diferente la entrada en calor. ¿Y qué recurso muchas veces es la palabra? Porque de hecho en esos espacios cerrados no es, ni siquiera tenés la posibilidad de que haga algún juego reducido y que quizás vaya tomando confianza con buenas decisiones y buenas resoluciones en ese ámbito. Entonces, más que nada la palabra, estarle cerca, apoyarse también en los jugadores más grandes, que tienen mayor cantidad de recorrido, porque por lo general ese estrés precompetitivo lo suelen manifestar mucho más frecuente jugadores más jóvenes, que tienen menos cantidad de partidos, que quizás son situaciones límites. Entonces, tratar de apoyarnos en esos jugadores grandes y que esos jugadores nos ayuden a nosotros, porque también son los que después en el campo de juego van a poder hablarle. Y muchas veces viene ese contagio a nivel grupal, que necesitamos de que el jugador grande pueda apoyar y pueda ayudar a ese jugador más joven a entrar de nuevo en un estado de confianza, en un estado que merme la ansiedad, que merme el índice de estrés. Pero al mismo tiempo lo que hay que tener es que no disminuya del todo el estrés ni la ansiedad, porque quizás con un nivel óptimo de estrés, de ansiedad, ese deportista llega a su nivel óptimo de activación. O una palabra que también usan los psicólogos, que es arousal. Tiene que ver con eso, en ese estado donde el deportista rinde más. Quizás hay algunos que necesitan estar totalmente liberados y con ausencia de estrés, y hay otros que quizás necesitan tener un cierto nivel de estrés, lógicamente, óptimo para ellos, para poder rendir al máximo sus posibilidades. Por eso también hablo de la importancia que tiene el conocer a los diferentes deportistas que nos toca entrenar, porque cada uno de los deportistas va a hacer que nosotros tengamos que resolver de determinada manera. Y profe, ya para entrar, para dejar para ponerle pausa un poquito a ese tema y hablar más de la preparación física, ¿cómo es la planificación para, por ejemplo, su equipo juega hoy día y acá a 2 días tiene que volver a jugar y después de esos 2 días tiene que volver a jugar otra vez 2 días? ¿Cómo hacen para no cargar al futbolista físicamente, no? Bueno, la realidad es que cuando tenemos compresión de calendario y alta demanda competitiva, se marcan mucho los grupos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un grupo de 10 jugadores de campo que probablemente sea la base del equipo y que repita en dos o en los tres partidos. Ese grupo claramente esa semana, sus cargas de entrenamiento no existen, son cargas de recuperación. Sus cargas altas son los partidos. Entonces, esos jugadores juegan, recuperan, preparan el partido, juegan, recuperan, preparan el partido, juegan. Lógicamente con estrategias de recuperación, que son la inmersión en agua fría, el foam roll de las botas, el kinesiólogo, el masajista, la recuperación en campo, entendiendo también, dependiendo cuántos días tengamos entre cada partido. No es lo mismo tener tres que tener cuatro, que tener cinco, va cambiando eso. Pero después hay dos grupos muy marcados también. Los deportistas que van al banco y que quizás juegan menos de 40 minutos, 30 minutos o no juegan, y los deportistas que no fueron convocados. Muchas veces esos deportistas que no fueron convocados el día del partido tienen entrenamiento, porque jugamos de nuevo dentro de 2, 3 días y quizás algunos de esos jugadores tienen que jugar. Y después es ver qué hacemos con el banco cuando jugamos así seguido. Si después del partido puede hacer algo, algún entrenamiento o no, si al otro día se entrena o no, porque también en parte de la recuperación es el descanso, para ver qué decisiones tomamos, porque muchas veces, si nosotros jugamos, por ejemplo, por poner un ejemplo ahí del fútbol de Perú, no sé, quizás jugamos en Andahuaylas el sábado a las 6 de la tarde y a las 9 de la noche tenemos el vuelo. Y entonces terminamos el partido y tenemos que salir casi Con las corriendo del mismas. estadio para llegar al avión y volver, no sé, a Lima, Trujillo, a la ciudad donde nosotros estemos radicados. Entonces muchas veces también tiene que ver qué competición
cuál es la logística, cómo es el viaje, si es de local, si es de visitante, dónde nos toca, qué horario tenemos, cómo es el post partido, si podemos hacer inmersiones en agua fría inmediatamente post partido para los que jugaron, si tenemos la posibilidad de, en esa ventana de las primeras 2 horas post partido de poder tener una buena alimentación para empezar la recuperación y ayudar a ese proceso antiinflamatorio que nosotros queremos generar para que el deportista no descienda ese riesgo lesivo. Entonces hay muchas cosas que tenemos que ver a lo largo de ese tipo de bloques donde competimos seguido. Pero siempre dependiendo de qué es lo que está pasando, porque claramente, y ahí te puse el ejemplo de Andahuaylas, porque es una ciudad donde estando ahí en Perú me tocó ir a jugar, y no es lo mismo la complejidad de ir a jugar a la altura, que si es un partido en el llano, que si es un partido quizá en Trujillo que hace más calor, bueno, todas las complejidades, o inclusive más al norte, ¿no? Mm. Todas las complejidades que tienen las latitudes y cómo el equipo puede viajar. Y profe, la preparación física puede cambiar, o sea, puede variar, depende en qué ciudad se va a jugar, por ejemplo, si es una ciudad de altura o una donde hace mucho calor. Sí, claramente, claramente también cambia y cambia qué se hace en el ajuste en los días previos. A ver, ¿qué pasa? Nosotros acá en Argentina no hay equipos de altura. Hay solamente un equipo en Jujuy, pero hay 1000 metros y la verdad que es, lo único que cambia es un poco el vuelo de la pelota, pero a nivel condicional no hay variables. No es Sí, como acá en Perú, quizás. no, ahí hay una amplitud de latitud y climática. Lo mismo me pasaba en Ecuador, que nosotros, me pasó al revés. En Perú vivía en el llano y teníamos que competir en la altura, y me pasó en Ecuador que vivía en la altura y teníamos que ir a competir al llano, y que en ese momento, hoy está un poquito más ordenado, en ese momento los equipos locales aprovechaban el factor geográfico para definir horario de juego. Es decir, nosotros en Ecuador, cuando jugamos con equipo del llano, jugábamos de local a las 12 del mediodía, en la altura, con 2800 metros. Lógicamente, el equipo que viniera del llano, en el segundo tiempo se moría, que te pega el sol arriba de la cabeza y te morís. Pero cuando nosotros íbamos al llano, íbamos a Guayaquil, a Manta, también te ponían a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, con el pico de calor, con el pico de humedad, y lógicamente nosotros la pasábamos mal los segundos tiempos. Entonces, había demasiada ventaja en relación a la localidad, y a ver, cuando estamos en el llano tenés algunas estrategias para poder preparar partidos de altura, pero al mismo tiempo el jugador también está acostumbrado a tener que subir. A diferencia de lo que nos pasa acá en Argentina. A ver, en Perú nosotros teníamos algunas tareas que le agregábamos complejidad o que le agregábamos duración o que le agregábamos atrás de estímulos de esfuerzo un juego reducido para simular esa demanda superior de oxígeno que necesita en la altura, pero también sabíamos que el jugador a lo largo de su carrera, salvo los extranjeros, que quizás era la primera vez que jugaban en el país, estaban acostumbrados a subir. Y profe, en una pretemporada, ¿cómo planifica usted la preparación física durante ese quizás mes, mes y medio que van a estar concentrados? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que analizar siempre es el calendario. ¿Y por qué digo esto? Porque nos ha pasado de tener un calendario más escueto y en la tercera semana estar jugando, y nos ha pasado de tener un calendario un poquito más largo, que quizás tenés 6 semanas, 7, que ahí rondaría cerca de lo ideal. Por eso el primer análisis es el calendario. Después nosotros, y hablo de nosotros porque tiene que ver con la metodología que implementamos en el cuerpo técnico donde estoy trabajando hoy, pero es algo que yo tengo ese sentimiento de hace muchos años para acá. Nosotros trabajamos mucho desde lo contextualizado. La realidad que esta pretemporada creo que hicimos un solo día, un trabajo aeróbico con un intermitente, y el resto fue absolutamente todo contextualizado. Entonces, trabajamos sí con altas demandas, con diferentes variables que tenemos en ese perfil metodológico que utilizamos nosotros, que vamos alternando sesiones de fuerza, de resistencia y de velocidad, pero están todas contextualizadas. Entonces, buscamos que haya un desafío cognitivo además del desafío condicional, que lógicamente lo tenemos medido
con el soporte del vivo, que es mucho más fácil cuando uno tiene soporte de poder ver en situación qué es lo que está pasando. Y profe, usted desde su perspectiva, ¿cómo, o sea, le comenta al comando técnico al entrenador que digamos que un futbolista que el entrenador quiere poner, pero usted siente que el futbolista no está al 100% físicamente? ¿Qué decisiones suelen tomar ahí? No, eso va a depender siempre del entrenador. Lógicamente, nosotros podemos dar nuestro punto de vista o para cuántos minutos Ujú, ese deportista puede llegar a estar. Eh, por ejemplo, y esto pasa seguido. Algún jugador que vuelve de lesión, algún jugador que está haciendo sus primeros pasos, o un jugador que quizás no jugó en todo el año, y este año nos pasó, y para citar con ejemplos propios o recientes, nos pasó un chico que jugó por primera vez en junio, no volvió a jugar y volvió a jugar ahora en un contexto de 40 grados, cuando toda la semana en Buenos Aires hizo 15 y fuimos a jugar al Chaco, que es en el norte argentino, con 40. Nosotros yo lo que le encendí es las alarmas. Ojo que quizás este no termina. Después el jugador, la verdad, que rindió hasta por encima de las expectativas de todos, porque completó el partido con unas métricas físicas bárbaras, y de lo futbolístico también lo hizo muy bien, siendo que juega el segundo partido en 34. ujú. Pero sí hay mucha charla previa, de decir, bueno, y nos pasó con el volante central que había venido de un equipo de afuera, de Serbia, no hizo pretemporada y lo empezamos a ver entrenar. Le digo, bueno, lo quieren poner, ponelo. Lógicamente no va a completar el partido. Empecemos a proyectarlo entre 45 y 60 minutos, porque el mismo trajín del partido lo va a ir haciendo mermar su rendimiento. Ya, profe, me comentaba que durante una pretemporada para poder planificarla es importante el calendario, ¿cierto? Sí, claro, para nosotros es importantísimo saber qué tiempo tenemos antes de la primera fecha. Para nosotros es un elemento clave. Y después ver también el contexto donde estemos y qué tipo de preparación vamos a poder hacer, si vamos a poder tener alguna concentración cerrada, si esa concentración cerrada es de acuerdo a qué semana sea, también en qué momento de la pretemporada y la preparación nos agarra, si es el momento donde nosotros necesitamos tener mayor cantidad de partidos amistosos, si es el momento donde quizás tenemos mayor cantidad de entrenamientos para tratar de modelar el jugar del equipo. Y profe, ¿cómo es la preparación física primero de un chico juvenil? Bueno, la realidad es que nosotros tenemos que ir construyendo un atleta. Y hablo de nosotros porque tiene ahí estricta relación todos los profesionales que pasen en esa formación de ese grupo de jugadores. También entendiendo después las singularidades, que después también hay diferentes tipos de futbolistas que nosotros, después el club empieza a tener algunos que van a ser proyectos, otros que quizás no. Entonces, lo que nosotros vamos es construyendo a ese deportista desde todo punto de vista, de esas famosas cuatro áreas, de lo técnico, lo táctico, lo condicional y lo psicológico, o con las ocho estructuras que mencionaba Cirulo que componen al ser humano deportivo. Nosotros tenemos que ir formando a ese jugador, entendiendo también, en base a evaluaciones, en base a rendimiento de partido, en base a comprensión del juego, qué tipo de deportista va a ser. Si realmente nosotros vemos que es un deportista de proyección, y que quizás esos deportistas de proyección a la larga terminan teniendo algún otro beneficio, que puede ser suplementación, dobles turnos, quizás el poder entrenar en el plantel superior o en alguna división reserva, porque termina siendo selectivo a la larga esa formación, porque el competir es parte de la formación. Lógicamente, el competir atrás de un proceso, pero termina siendo parte importantísima de esa parte de proyección y promoción de jóvenes talentos. Pero para mí lo que hay hoy es, al haber tanto sustento científico, bueno, hay un montón de elementos para poder generar ese atleta que pueda responder al alto rendimiento, como puede ser toda la parte de fuerza, el desarrollo de la velocidad, el desarrollo de la resistencia y toda la parte contextualizada de ambas situaciones. Y profe, hace unos 10, 15 años atrás a comparación de ahora, Se me cortó un poquito. ¿Qué me decías, Elías? Perdón. ¿cómo cree que ha ido evolucionando la preparación física si miramos hace 10 o 15 años atrás?
No, claramente hay un cambio abismal. Un cambio en el patrón metodológico, un cambio en los enfoques, en la visión, lógicamente antes venían todas las metodologías que provenían de los deportes individuales, del atletismo, de la natación, y que se periodizaba con ese tipo de metodologías, y hoy nos encontramos con metodologías que se han creado para el deporte de conjunto, que se han creado para el fútbol y que nada tienen que ver con eso. Y sobre todo entendiendo que, y volviendo a quizás cuál es mi área de desarrollo actual, que es el fútbol profesional, nosotros no podemos planificar un macrociclo, es decir, todo el año calendario, porque nosotros necesitamos obtener resultados inmediatos. Entonces, la semana termina siendo lo más importante. Entonces, las planificaciones son mucho más abiertas, donde tiene otro tipo de flexibilidad, donde hay una complejidad, porque también están basadas de la ciencia de la complejidad, y la complejidad es cognitiva, que es contextualizada, se trabajan de forma sinérgica diferentes situaciones que hacen que emerja el jugador del equipo y al mismo tiempo estamos trabajando en lo condicional. Bueno, son muchas variables que nosotros tenemos para utilizar y que van a hacer que la mejora del deportista se dé de forma continua y se dé de forma sinérgica entre todas las aristas que compongan a ese jugador y a ese grupo de jugadores. ¿Y cómo se le exige físicamente a un futbolista? ¿Qué ejercicios suelen realizar para llegar a su punto más alto, ¿no? No, es que la realidad es que depende el trabajo, depende, porque mucho tiene que ver a qué quiere jugar el equipo. Porque uno quizás por la tele mira, este jugador hoy no corrió, hoy no se lo vio intenso, y probablemente haya una dependencia del modo de juego que quizás tenía que, un lateral derecho, que el entrenador le dijo, hoy tenés que controlar el extremo y no queremos que te proyecte. Entonces, la diferencia de un partido donde sí se proyecta a otro donde quizás está mucho más desde el control del rival, hay una diferencia gigante. Entonces, lo que se puede ver, que es el fin de semana y que es por lo que nos juzgan a todos, es una parte, porque ahí tiene que ver lo que el entrenador trabajó, planificó, porque nosotros las herramientas que le damos al deportista son en esas sesiones semanales, es la construcción de ese partido, del plan de partido para ese jugador en particular. Entonces, ahí hay una dificultad que quizás el que mira solo, y que es lógico, ¿no? Porque el hincha mira solamente los 90 minutos. El periodista, salvo que sea un periodista partidario, lo único que puede ver es el partido, no sabe qué es lo que pasó en la semana y por qué el entrenador tomó determinado tipo de decisiones. Entonces, eso hace que haya una diferencia en lo que se pudo ver en la manifestación física de un deportista. Después, ¿qué ejercicios hacemos? Y la realidad es que nosotros al trabajar tan contextualizado va a depender del día de la semana y qué cantidad de días tengamos entre partido y partido, pero una semana tipo nosotros trabajamos el día -4 a 4 días del siguiente partido, la sesión de esfuerzo, de tensión, que se trabajan todos duelos, aceleraciones, movimientos específicos en espacios cortos, toda la parte de juegos reducidos. Después el día de resistencia, donde se trabajan todos los principios colectivos y se trabajan espacios grandes y muchas veces logramos trabajar por encima de la intensidad que tenemos medida de competición en cantidad de metros por minuto, en cantidad de metros de alta intensidad por minuto. Y hay otro día, que ya es a 2 días del partido siguiente, donde si bien empieza a haber una baja en la carga, nosotros trabajamos sobre el patrón de la velocidad. No solamente la velocidad de desplazarse de un punto a otro y generar altas velocidades de sprint, sino también la velocidad decisional en altas velocidades. Y creo que nosotros con eso vamos construyendo una versión óptima del deportista, que va supeditada a lo que quiere jugar el entrenador. Y profe, a ver, una pregunta. ¿Usted desde su perspectiva ha notado que antes, antes de la pandemia solo se podían hacer 3 cambios, ahora se pueden 5? ¿Cree que eso de ahora los 5 cambios ayuda también físicamente al equipo? Yo creo que sí, que cambió el juego, claramente. Vos podés cambiar la mitad del equipo, del jugador de campo, salvo que pase algo con el arquero. Entonces, esos cambios hacen
que no haya una pérdida tan marcada de intensidad, porque vos tenés 5 oportunidades de oxigenar a tu equipo, o de revolucionar, o de cambiar el sistema, porque quizás, no sé, estaba jugando 4-4-2 y con dos cambios pusiste dos extremos y ya el posicionamiento, la intensidad la confianza y la motivación del equipo porque quizás se sintieron más cómodos o salieron bien las dos primeras jugadas con esos cambios y hace que también la intensidad del equipo resurja. Entonces tenés muchas posibilidades de que ese equipo pueda, o todos los equipos, ¿no? Con los cambios puedan sostener intensidades o mejorar intensidades. Creo que va a ser difícil que se vuelvan a los tres cambios. Sí, porque en lo personal yo creo que es un cambio bueno que han hecho al fútbol, ¿no? Te da la oportunidad de oxigenar más a tu equipo. Sí, sí, me parece que es una buena medida que se ha tomado y que vino después de una desgracia como fue la Mm. pandemia y que creo que nos afectó a todos y todos estuvimos encerrados y viendo cómo iba a ser la vuelta. Me parece que dentro de toda esa vorágine que vivimos ese año, esta resolución con los 5 cambios fue un cambio atractivo y que también da la oportunidad a mayor cantidad de jugadores que puedan disputar el partido. También en la mayoría de las ligas se amplió la cantidad de jugadores que iban en lista. Y profe, usted cuando fue la pandemia 2020, ¿en qué equipo estaba? En Atlético Rafaela. ¿Y cómo fue ese volver a entrenar después de, porque se entrenó después de meses? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo sintió los jugadores? O sea, algunos más pesados, se estaba trabajando virtualmente, se pausaron los trabajos. Bueno, ¿qué decisiones tomamos nosotros? Porque cada contexto, Ujú. y para mí es una ley, el contexto manda, para entender las decisiones que tomamos. Nosotros en Argentina teníamos contextos totalmente diferentes. Yo tenía jugadores que quizás vivían en un departamento, otros que vivían en un departamento, pero se iban a las 6 de la mañana al garage para tener todo el espacio de quizás 50 metros para poder entrenar, otros que tenían 1 hectárea de campo porque vivían en el campo, otros tenían una casa y tenían un fondo, otros tenían un callejón atrás de la casa que no pasaba nadie y se iban a correr. Entonces, nosotros lo que hicimos fue crear diferentes perfiles de entrenamiento para adecuar el contexto a cada uno. No los hacíamos conectarse de forma obligatoria en el Zoom a hacer flexiones de brazos, abdominales, coordinativos, porque quizás teníamos un jugador que tenía la posibilidad de hacer tareas en espacios grandes. Entonces, nosotros adaptábamos cada una de las sesiones de entrenamiento en relación a qué espacio tenía cada jugador. ¿Qué nos pasó? De ese primer grupo se vencían, eso fue en marzo la pandemia, en junio se vencían todos los contratos y esos jugadores quedaron todos en En el libertad de medio. acción. Y nosotros volvimos a entrenar en septiembre, pero nosotros ya sabíamos que en septiembre, cuando empezó el rumor cada vez más fuerte que iba a haber algunos permisos y que se iba a poder volver a entrenar, nosotros lo que hicimos es, teníamos un plantel que es, de hecho, es un plantel que terminó jugando semifinales, pero todo conformado por jugadores del club, y después llegaron 3, 4 refuerzos, no más. Los reunimos a todos en un Zoom, le dimos un plan de entrenamiento porque ya había flexibilidades para poder, aunque sea eh, con distancia social, pero estaba abierto al menos para salir a entrenar y correr por la calle. Le dimos tareas para que cuando se vuelva a entrenar tengan esa posibilidad. ¿Qué ventaja tuvimos? Que nosotros tuvimos 8 semanas, 10 semanas para volver a competir. Se volvió por burbujas, nosotros estábamos, eran burbujas de 6 jugadores, pero nosotros teníamos una ventaja gigante en relación a muchos equipos del contexto nuestro de segunda división argentino, que íbamos, que el predio del club tiene 10 canchas. Ujú. Entonces nosotros dividimos en 4 grupos de 6, tenemos 24 jugadores. Yo hice que todos los profes de inferiores suban a trabajar con nosotros, entonces había un profe asignado a cada campo de juego y yo supervisaba a todos los grupos. Yo bajaba la planificación, los jugadores ya la tenían del día anterior, con animaciones, con video, y después cada profe conducía y yo estaba supervisando y daba vuelta por todos. Fueron 2 semanas así, después se pasó a burbujas de 12, entonces dividimos 12 y 12. Ya ahí sí me metí con un grupo, entonces dividíamos y trabajábamos. ¿Y por qué decidimos eso? Porque nosotros trabajamos de forma simultánea. Entonces, si bien
eran burbujas, estaban separados, no había tanta interacción, pero estaban trabajando alambrado de por medio, de Mm. cancha a cancha. Entonces empezábamos a fomentar ese espíritu grupal, pese a que el contexto no era el lógico para nosotros. Así que fue una experiencia nueva, diferente, salió bien no solamente desde el rendimiento de haber llegado a semifinal, sino que quedamos completamente satisfechos del rendimiento condicional de ese equipo y después, lógicamente, del futbolístico, que por eso llegamos a semifinales de ese equipo. Y profe, no sé si le ha pasado que en los planteles que usted ha pertenecido hay un chico que recién está dando sus primeros pasos, juega bien dos, tres partidos por ahí que mete un gol y ya lo están como que inflando, elevando y siente que no se está entrenando de la misma manera, poniéndole las ganas al 100%. ¿Cómo maneja esas situaciones usted? Y muchas veces primero se charla entre nosotros en el cuerpo técnico, ¿Mm? porque lógicamente por eso es que hablo mucho de las herramientas tecnológicas que tenemos que nos ayudan a mostrar con datos y con números reales, más el soporte audiovisual del video, que ese deportista no está respondiendo de la misma manera. Entonces ya tenemos esos datos para ir al jugador y decirle, mira, ojo con esto. Creo que hay diferentes instancias. Primero, generalmente nos acercamos nosotros los profes y a tratar de hacerle notar qué es lo que está haciendo. Y después ya hay una segunda instancia donde se mete el entrenador. ¿Mm? Claramente también se mete de otra manera el entrenador porque tiene otro peso esa bajada de línea. Por eso es que Mm. también es importante entender o ver cómo funciona cada cuerpo técnico, porque quizás hay otros cuerpos técnicos donde el profe hace la bajada de línea fuerte quizás, o adelante de todo el grupo o de acuerdo a qué forma. Por eso siempre hablo de casos hipotéticos y casos donde depende del contexto y del contexto hasta el ensamblado del cuerpo técnico, qué función toma cada uno o qué responsabilidad tiene cada uno en esas decisiones. Y profe, ya para cerrar la entrevista, ¿qué consejo le daría usted a un futbolista que quizás está atravesando un mal momento, no por estar mal físicamente, sino por estar mal mentalmente? Yo ¿Y creo cuál es la que, importancia también, disculpe, profe, cuál es la sí, sí, importancia sí. también de que no solo entrenar la parte física, sino la parte mental también? Bueno, para mí, lo primero que te iba a decir es, lo primero que tiene que hacer ese jugador es hablar y manifestar qué es lo que le está pasando. Que siente ansiedad, que siente estrés, que siente angustia, o lo que le pase, o falta de confianza, lo que, no puede controlar las presiones, porque no solamente a nivel profesional. Acá en Argentina hay una estadística que es alarmante también, que hay casos de suicidio en deportistas juveniles que quizás no pudieron firmar primer contrato y entran en esa fase depresiva, que a veces si no consiguen otra vocación o no consiguen algún club para poder seguir desarrollando su carrera o su sueño, terminan en una decisión drástica. Entonces, para mí el primer paso es hablar. ¿Por qué? Porque a partir de hablar nosotros podemos ayudar. Y no nosotros, porque quizás toda esta parte mental, nosotros estamos más limitados en qué recursos y herramientas tenemos, porque contamos quizás con la escucha, con la palabra, pero a partir de nosotros poder escuchar cuál es ese estado de situación, la recomendación claramente es el trabajo con un profesional. Y acá en nuestro país hay muchos buenos profesionales que son psicólogos deportivos y me parece que es un camino que es imprescindible y que todos los clubes van a ir teniendo departamento de psicología, porque es el área al que menos importancia se le dio y que para mí es el área que termina siendo decisiva el accionar de una institución. Por eso que para mí a esos jugadores que están en esos momentos de estrés o atravesando ansiedad o con alguna problemática, el primer paso es hablar, abrirse, contar, sea un compañero, sea personal del cuerpo técnico, un personal del staff, que puede ser, no sé, el kinesiólogo, el masajista, el médico, el nutricionista, o la persona que sea, que quizás tienen más confianza, más posibilidad de abrirse y contar realmente lo que pasa, y a raíz de eso buscar ayuda. Porque para mí la ayuda y hacer terapia o trabajar en base a alguna problemática no es estar loco, sino que uno lo está tratando de hasta mejorar en cuanto a la calidad de vida y que de hecho creo que es recomendable que todos podamos en algún momento de nuestra vida hacer terapia en algunas situaciones particulares.
Bueno, profe, fue un gusto esta charla. Espero también volver a encontrarnos en otra oportunidad. No, bueno, a disposición para lo que necesites. La verdad que también fue un gusto. Y cuando lo requieran, no hay ningún tipo de problema. Ojalá que en algún momento nos toque estar de vuelta por Perú y quizás esta charla la podamos hacer presencial. Pero bueno, aprovechar el Zoom, que también terminó siendo un Un dejo de la recurso. pandemia y que la verdad que hoy nos permite romper un montón de barreras. Así que un placer, a disposición para cuando lo necesiten y mandarte un gran abrazo y que tengan un gran cierre de año. Bueno, esto fue un capítulo más. Espero encontrarnos en otra oportunidad. Gracias.